Seguimos conectados al www.radiohoy.cl, porque somos el sonido de tu vida. Prender el día y sentir la emoción. Radio Hoy siempre en mi corazón. Ritmo y pasión llenan el aire. La voz de la fanaticada mundial. En cada esquina sonando fuerte. Noticias y música para mentes. Cantemos juntos con alegría. Radio Hoy siempre compañía. Radio Hoy, el sonido de tu vida. Radio Hoy, nunca estás solo a tu medida. Radio Hoy, el sonido de tu vida. Radio Hoy, nunca estás solo a tu medida. Seguimos conectados al www.radiohoy.cl, porque somos el sonido de tu vida. Prender el día y sentir la emoción. Radio Hoy siempre en mi corazón. Ritmo y pasión llenan el aire. La voz de la fanaticada mundial. En cada esquina sonando fuerte. Noticias y música para mentes. Cantemos juntos con alegría. Radio Hoy siempre compañía. Radio Hoy, el sonido de tu vida. Radio Hoy. Magazine de lo invisible sale a tu encuentro. El magazine de lo invisible, sueños y realidad increíble, frecuencia mágica inigualable, universo oculto, impalpable, donde la mente se expande y fluye, la lógica se rompe y construye. Un mundo nuevo en sintonía, riqueza oculta cada día. Hola amigos, ¿cómo estamos? Un nuevo capítulo en el Magazine de lo Invisible. Este es el capítulo número 25 ya. Y hoy tenemos una invitada muy especial, pero antes no quiero dejar de saludar a todos aquellos que nos escuchan, que nos ven a través del canal 198 Sapin, Orbit TV, canal 649 Binet. Juanito, ¿cómo estás? Hola, buenas noches ya casi. Sí. Bien, ahí con las menciones. También tenemos Telconor, canal 198. Ah, mira. Tenemos también, hoy se me quedó ahí en el tintero algunos, TuneIn para la gente que quiera escucharnos. Y también Orbit TV también dijiste. Orbit TV, y Sapin sí. TV Sapin 198. TV y Vozcat, ¿no es cierto? Estamos ya en vivo y en directo también en YouTube Eso. y en Facebook, así que para que la gente se Súper, vaya genial. conectando ahora en estos momentos. Estupendo, cada vez más canales. Bueno, estamos aquí hoy día en un día muy especial, feliz porque tengo una nueva invitada muy entretenida, todo lo que ella está haciendo, muy interesante. Quiero contarles que ella se llama Constanza Cordobés. Ella es periodista de profesión, también es escritora, también es profesora de yoga y ella es terapeuta y facilitadora de un método muy interesante que se llama Corazón Despierta, para lo cual ella creó un oráculo y aquí nos va a explicar de qué se trata. Un gusto, Constanza, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Muchas gracias, Michelle. Espero que se escuche bien. Muchas gracias por la invitación. De verdad, muy contenta de participar en este programa. Sí, te escuchamos súper bien. Te escuchamos súper bien y bueno, para empezar siempre la pregunta más importante es cómo llegaste a este mundo desde el periodismo, ¿no es cierto? Y después mi siguiente pregunta es cómo canalizaste o se dio esta visión de crear este oráculo Corazón Despierta.
y también contextualizarlo y explicarlo para que las personas acá entiendan de qué se Mira, en trata. verdad yo creo que las personas que estamos conectadas con el mundo espiritual nacemos un poquito con esta conexión. A veces queremos verla, a veces no queremos verla, son procesos del despertar de conciencia, porque a veces se cree que el despertar es un gran despertar, no, es un proceso largo y es de alto conocimiento, de altas experiencias, tanto del espectro sombrío como luminoso, entonces como que son experiencias que se van sumando y que uno va ahondando en la comprensión del mundo, en qué misión y qué propósito está tu espíritu en esta vida y cómo la transformas en algo material y visible para el mundo. Eso es lo más importante porque hay que conectar también todo este mundo espiritual con la vida del día a día. Creo que eso es la relevancia también de lo que hacemos para que conecte con las personas y no con complejidad, sino que en el fondo con el corazón, como directamente. Eso es la práctica, ¿no es cierto? Que es como aterrizar este conocimiento que a veces se siente a veces muy teórico, ¿no? Entonces, Sí, sí. mira, acá, bueno, varios fans de acá y personas que tenemos una profesión. Yo vengo de la ingeniería, otros vienen de haber estudiado Derecho y sentimos mucha como inquietud y vocación por este sector que tiene que ver con el autoconocimiento, con la toma de conciencia, y creo que es súper importante acá explicar que muchas veces el tarot propiamente tal, porque lo tuyo es un oráculo, pero ya vamos a aclarar la diferencia, es mal entendido porque se asocia a la adivinación, a la chantería. Hay muchos prejuicios al respecto que también vienen de la época de la Inquisición, de 1500 años de oscurantismo, en que había mucho desconocimiento de herramientas que se han usado de culturas ancestrales. Entonces estamos hablando de herramientas que interrelacionaban conocimientos como astronomía, astrología, numerología, metafísica. Y ahí me gustaría que te explayaras, porque cuando conversamos ayer un poquito para preparar esta entrevista, me comentaste que tuviste como un camino bastante especial y místico con grandes maestros. ¿Podrías conversar de eso? Sí, sí, en verdad, bueno, todo partió desde muy pequeña con la conexión con los sueños. Yo digo que tengo algo mapuche en mi sangre porque ellos hablan de los peumas. Mira, Y los peumas son revelaciones que a uno se le dan en los sueños y eso yo tengo recuerdo desde los 3, 4 años de revelaciones muy importantes. Y después, con el tiempo, me fui dando cuenta que yo tenía una alta sensibilidad, que podía sentir cosas de las personas sin necesariamente como conversar con ellas, sin que realmente me contaran. Y, y uno tiene esa apertura donde en el fondo las personas llegan y me pedían consejo, me contaban lo que estaban viviendo, desde personas que estaban sentadas en la micro hasta mira, personas más realmente cercanas. Entonces, esto fue como un paso a paso y yo me di cuenta que también había muchas cosas que yo tenía que aprender para regular. Porque claro, cuando uno tiene una alta sensibilidad o alta cognitividad, que son fenómenos que ahora se están comprendiendo, es que uno percibe mucho más. Hoy se habla tanto de los niños cristal y esta nueva generación que no es tan sensible, pero es que es verdad, o sea, a medida que vamos despertando conciencia y la humanidad se va desarrollando, vamos ampliando nuestra capacidad. Yo siempre digo, ampliar conciencia suena muy rimbombante, pero ampliar conciencia es darse cuenta. Cuando uno se da cuenta de algo, amplía un poco conciencia. Me puedo dar cuenta de que, ay, mira, hoy día sentí un poquito de tristeza, hoy día sentí un poco de rabia, hoy día eh, me sentí cómo era la sensación de las palabras de las personas que me hablaban. ujú, Entonces, cultivar la sensibilidad creo que es una necesidad que se ha ido como cultivando en nuestras sociedades a través de esta ampliación. Y bueno, y después me tocó estar como profesora, o sea, como discípula de yoga, transformando en profesora de yoga. Después eso me llevó al hinduismo. Antes yo había estado bajo la crianza católica, entonces también tuve una formación bastante religiosa. Después fui ampliando espectro y después, bueno, tuve importantes maestros budistas como Sogyal Rinpoche, estuve con el Dalai Lama, con Siddhartha Contrul, eso, qué maestros interesante. realmente El maravillosos. creador, dijiste, el libro del mar muerto, algo así. El libro tibetano de los días de los De muertos, los porque días de los existe un muertos. libro antiguo, muy arcaico, que se llama el libro de los muertos, pero es Ujú, bastante críptico, porque todos estos saberes antiguamente
eran más ocultos. Claro. Y por eso se le llama en el fondo sabiduría oculta o conocimiento oculto. Entonces, por eso están también estos estigmas de que en el fondo creemos de que es algo que hay que preocuparse o algo peligroso, que tiene miedo, porque hay algo oculto que no todos saben. Sí. Y lo más interesante es que si es que uno quiere saber, va a saber. El tema es que tiene que estar ahí también el alma preparada para tomar el camino. Bueno, y después de eso vinieron también otros maestros en todo sentido. He tenido grandes maestros como eh, eh, Lucas Estrella, que es maestro de artes marciales y él también tiene su oráculo, también Ujú. maestras de energía, de Reiki, de flores, y así, pues es Cos- un camino de un conocimiento No que para nunca nunca. termina. Constanza, entonces, a partir como de esta experiencia que tuviste con estos maestros de mucha sabiduría, fuiste condensando como una mirada y a partir de eso se te ocurrió hacer este oráculo del corazón. ¿Cómo partió esta idea? Claro, es que mi pregunta siempre fue de por qué estábamos tan fragmentados como seres humanos. Porque la visión moderna te fragmenta. Entonces, no, tú trabajas el cuerpo separado de la mente, tú trabajas la mente separada de las emociones, trabajas las emociones. Entonces, esa separación a mí nunca me cuadró. Entonces, yo siempre miraba las educaciones más humanistas, antiguas, y yo decía, ¿cómo hacer un conocimiento más integrado donde también la creatividad, el arte, todo esté involucrado en esta amplitud? Y, y claro, yo ya había pasado por un camino bastante académico, bastante corporal también, porque yo me dediqué muchos años a la danza contemporánea y al yoga y a las prácticas del cuerpo. Y claro, y tenía pendiente el desarrollo y conocimiento del campo emocional. Entonces dije, bueno, si soy tan sensible, tengo que saber cómo lidiar con esta energía, porque a veces las personas muy sensibles también les Exacto. afectan las cosas más, pues Eh, entonces hay que saber cómo regular eso en- para tener respuestas y no reacciones. Entiendo. Juan, disculpa que te interrumpa un poquito, Connie. Juanito, ¿se podría mostrar el oráculo que ella está haciendo? ¿Un ratito más? Ya, vamos entonces. Quería preguntarte mientras que Juanito ahí lo va alineando todo, porque tenemos que Súper. alinear la música, los Puedo mostrar comerciales. puedo Mira, ahí mostrar aquí está. la cajita, Ah, maravilloso. Sí, que eso es. que hay un trabajo de arte muy bonito, que Sí, ahí yo trabajé con una arquitecta que es colachista, ¿ya? y yo le fui dando el universo simbólico, los colores y todo, y fuimos llegando a un, a un- a una comunión, en el fondo, una co-creación, Claro. donde acá está el libro guía, Ujú. que es donde está toda la teoría aplicada del método, y acá están las 25 cartas Perfecto. que en el fondo después vamos a ir mostrando y explicando un poquito más. Perfecto, sí, porque en esa presentación ahí mira, acá parece que lo va a mostrar el Juanito, estupendo. Acá está, es un juego 25 cartas, me lo estudié entero. Yo soy súper aplicada para que no se me vaya ni una pregunta y hay que aprovechar tu presencia acá en este programa. 25 cartas, dijiste que dividiste. ¿Podemos mostrar la división, Juanito? Mira, eh, la Constanza dividió, acá sale la estructura del oráculo, que podría explicarlo tú misma, ¿no es cierto? Se divide en 4 grandes Claro. grupos. Dale. En cuatro tipos de cartas. Una son las dimensiones de la experiencia emocional, es decir, es lo que le estaba explicando antes de por qué estábamos fragmentados. Ujú. En el fondo, que somos la integración de cuerpo, mente, emoción y energía vital. Le podemos decir energía vital, espíritu, alma, como quieran llamarlo, pero en el fondo es esta energía que nos mantiene vivos a todos y que nos hace igual a todos, así Perfecto. en esa conexión. Mira, avanza una, Juanito. Mira, ahí para que se vea lo que está explicando Eso, perfecto. Ahí está, las Es, dimensiones de la esas experiencia. son, Maravillosa. esas son, esas son las cuatro cartas en el fondo. Perfecto. Y, y lo interesante es que a mí me gusta, como tal como el tarot, trabajar con el lenguaje simbólico, Ajá. porque es como el arte también trabaja con el lenguaje simbólico, que es un lenguaje que nos conecta a toda la humanidad. Las experiencias individuales pasan a este lenguaje simbólico, que es la forma cognitiva más amplia, más elevada, Ujú. que es como el del crear. No sé si Exacto. vieron intensamente que Sí, cuando la niña en intensamente se mete a una parte donde habían puras figuras abstractas, ese es exacto. el mundo simbólico, Ya, exacto, donde sí. en el fondo entramos a los arquetipos, entramos a este lenguaje universal, donde todos sabemos lo que es una corona, pero en el fondo no nos ciñe un concepto, sino que es mucho más amplio. Según lo que estaba entendiendo, porque mira, yo aquí, bueno, quiero aquí presumir que Constanza me regaló
el oráculo. Me lo estudié, me encantó. Entonces me di cuenta que lo separaste en 3 grandes grupos de 7 y las primeras son las 4 que están mostrando, las 4 dimensiones. Mente, Claro, cuerpo. las 4 dimensiones de la experiencia. Sí, eso. Y después, Y claro, y que es cuerpo, energía, emoción y mente. Esto sería como Y después la base para trabajar, perdona que te interrumpa, la base para trabajar, Connie, ¿no? Para que la gente vaya entendiendo. Claro, porque en el fondo hay que escoger una de esas para poder ver qué emoción está conectada con esa, porque generalmente siempre tenemos más coja una parte. O Exacto. somos muy físicos, o somos muy mentales, o somos muy energéticos, pero en el fondo generalmente no tenemos equilibradas las 4 áreas. Y la idea es justamente tomar conciencia de esas 4 áreas. Perfecto. Entonces después seguiríamos con a ver si se puede ver, Juanito. Mira, seguiríamos entonces con la línea, las siguientes 7 son la línea Las del 7 emociones emociones básicas. básicas, ¿no es cierto? Rabia, alegría, tristeza, miedo, asombro. ¿Esas? A ver, son 7. Sí. Exacto. Hasta la compasión agregaste. ¿Ah? Claro. ¿Qué pasa? Que claro, esto está basado en teoría y casi todos los Sí. teóricos se concentran en 5. Existe la rueda de Plutchik, que es un teórico de los 80, que en el fondo él desarrolló una rueda con 8 emociones y cómo esas emociones se combinan Mira, para generar emociones secundarias o complejas. Porque esto es como los colores primarios. genial, sí. Entonces, cuando los colores primarios se juntan, crean otro color. Y Exacto. lo mismo pasa con las emociones. En el Mira. fondo, nosotros no sentimos solo rabia y solo pena, sentimos rabia, pena, y se generan otras emociones más complejas. A ver, sigamos. Entonces, No, dile. claro. Sí. Entonces, estas son las 7 emociones básicas, Eso. que en el fondo son estos colores primarios. Y lo que yo cambié de la teoría de Plutchik es que en el fondo yo quité interés y aversión y lo cambié por Sí. confianza y compasión, que creo que son O en vez de emociones asco, básicas sí. para la Sí. trascendencia humana. Esto pasa como, por ejemplo, se me ocurre los casos de las personas que son racistas que dicen, oye, a mí no me gusta el olor de los negros o no sé qué, y hablan como con asco y no hay una empatía, no hay una compasión ahí, ¿no? Es como, Absolutamente, porque en el fondo la compasión nos conecta con el otro como si fuera otro tú. sí, Entonces, cuando tú te das cuenta que es otro tú, ¿Mm? que quiere ser feliz igual que tú y que tiene las mismas aspiraciones y todo, en el fondo no es imposible que haya discriminación, porque es un espejo de ti. Y ahí te das Claro. cuenta que en el fondo los seres humanos no estamos separados, sino que en el fondo estamos individuados, pero estamos todos compartiendo esta humanidad y esta existencia. Exacto. A ver si alcanzamos a ver los que vienen, Juanito, antes de irnos comerciales, los 7 pasos del sentir. Son los Y los siguientes 7 7 cartas. pasos del sentir, esto es muy importante porque tiene que ver con la parte del método con que se conecta con estas dimensiones de la experiencia. Entonces, los 3 primeros pasos del sentir, que son percibir, sentir y localizar, tienen que ver con el cuerpo. Ujú. Porque a veces olvidamos cómo se siente la emoción en el cuerpo. Nadie nos enseñó. Entonces, cuando muy niños sentíamos emociones, los niños son muy libres, tienen pataletas y todo, pero en el fondo como que las expresan libremente, pero no existe una conciencia de ese paso, de esa energía. Después viene el nombrar y el expresar, que tiene que ver cómo nos relacionamos con la mente, con nuestras emociones, cómo nombramos las emociones, cómo las reconocemos y cómo las expresamos a los demás. Eso puede ser más funcional o menos funcional en la vida. Una emoción funcional o más sutil, es la que aflora. Claro. Ahí, ¿ah? Y las otras 2 que tienen que ver más con el aspecto energético, que tiene que ver con el transformar y simbolizar. Esas me encantaron, transformar y simbolizar como ejercicio, por ejemplo, como me decías ayer, cuando uno tiene una emoción de pena, ¿qué podrías visualizar? Y ahí hacemos un ejercicio. Lo dejamos de vuelta parece que vamos a los comerciales, Juanito, ¿no? De vuelta a comerciales, nos vemos 5 minutos. No te vayas. Volvemos después de una breve pausa comercial. Disfruta en la sintonía de la hora. Personaliza tus ideas con Estampados MG. Una excelente alternativa para estampados de poleras, tazones, cojines, delantales y mucho más. Especializados en personalizar recuerdos para todos los fanáticos del fútbol y clubes de fans. Encuéntranos en Facebook y Twitter como @estampadosmg. Despachos a todo Chile. La mejor opción de precio y calidad la encuentras en Estampados MG.
Estudio Jurídico Global Use. Especialistas en Derecho Laboral, Civil y de Familia. Contamos con una vasta experiencia en temas relacionados con el derecho del trabajo. Autodespidos, fuero maternal, despidos injustificados. En Global Use tenemos la solución. Que los problemas no te quiten el sueño. Protege a tu familia de los imponderables de la vida. Tenemos la solución concreta al precio justo. Para mayor información, escríbenos al correo contacto@globaluse.cl. Estudio Jurídico Global Use. Estamos al servicio de la gente. El podcasting es el futuro. Imagínense esto. Un estudio de primera categoría con equipos de última generación y personal experto, listo para amplificar su voz. En Hoy Comunicaciones te estamos esperando. Nuestro estudio profesional de podcast está diseñado para que tus ideas brillen. Nos encargamos de la parte técnica para que tú puedas concentrarte en lo que mejor haces, crear contenido increíble. Entonces, ¿qué estás esperando? Escríbenos a contacto@hoycomunicaciones.cl. Imagina convertir tu pasión en un podcast profesional y pulido que cautive a tu audiencia. Aprovecha y ven a conocernos. Lleva tu mensaje al siguiente nivel con nuestro estudio de Hoy Comunicaciones. Tu voz merece ser escuchada. Esta era, somos nosotras, somos mujer, ahora llegó la igualdad, es la esencia, femeninas con fuerza y pasión. Esto es ahora, esto es ya. Esto es nuestro, el presente se vive hoy. La fuerza femenina que transforma, la verdadera revolución. Somos el sol y las lunas, la energía de un buen amor. Esta era, somos nosotras, somos mujer, ahora llegó la igualdad. Es la esencia, femeninas con fuerza y pasión. El tío Hoy te está esperando para programar los mejores temas. Envíanos un WhatsApp al +569 6355 0152. La música que tú programas suena en la Hoy. Cantemos juntos con alegría. Radio Hoy siempre compañía. Radio Hoy, el sonido de tu vida. Radio Hoy, nunca estás solo a tu medida. Radio Hoy, el sonido de tu vida. Radio Hoy, nunca estás solo a tu medida. Radio Hoy, el sonido de tu vida. ¿Quieres que tu marca llegue a miles de personas? ¿Buscas hacer crecer tu negocio? Envíanos un mail a radio@radiohoy.cl y sé parte de nuestra parrilla programática. Únete al equipo de auspiciadores de la Hoy. Radio Hoy es una empresa Hoy Comunicaciones. Visítanos en www.hoycomunicaciones.cl. Seguimos conectados al www. Cantemos juntos con alegría. Radio Hoy siempre compañía. Radio Hoy, el sonido de tu vida. Radio Hoy, nunca estás solo a tu medida.
Radio Hoy, el sonido de tu vida. ¿Quieres que tu marca llegue a miles de personas? ¿Buscas hacer crecer tu negocio? Envíanos un mail a radio@radiohoy.cl y sé parte de nuestra parrilla programática. Únete al equipo de auspiciadores de la Hoy. Radio Hoy es una empresa Hoy Comunicaciones. Visítanos en www.hoycomunicaciones.cl. Seguimos conectados al www.radiohoy.cl, porque somos el sonido de tu vida. Hola amigos, aquí estamos de vuelta en Radio Hoy. Estamos acá en Magazine del Invisible, el programa que conjuga lo que es la conciencia con las terapias, con la actualidad, con la cultura y la música. Bueno, hoy día no vamos a poner música porque aquí Juanito está como pulpo con varios sistemas a la vez, con Chrome y la Constanza. Así que vamos a seguir aquí avanzando. Oye, me lo leí todo, la verdad que me agarró tu tarot y no pude dejar de ver hasta la hoja final. Con una lupa así, tuve que ver ese libro porque estoy muy piti. Así que, bueno, siguiendo un poco con la idea, me llama la atención porque en el fondo ya tenemos ciertas emociones básicas, ¿no es cierto?, que tenemos que, por así decirlo, de acuerdo a lo que entiendo de lo que es este oráculo, para que las personas también nos sigan, nosotros podemos ser observadores a conciencia de nuestras emociones. Y dijiste algo muy sabio la otra vez, te escuché anoche también, de que estas emociones transitan como un río, pero no necesariamente tenemos que quedarnos con ellas o identificarnos con ellas, ¿no? Exacto, eso es crucial porque en el fondo las emociones son como un río, donde en el fondo uno se baña, dejas que te atraviese esta energía, pero después hay que dejarla correr. Y para eso es necesario expresarla, transformarla, porque si nosotros nos aferramos a ella, nos identificamos a ellas, creemos que son nuestras. Y al identificarnos, esas emociones van quedando enquistadas y las vamos repitiendo porque nosotros con la mente generamos un bucle de pensamiento rumiante, donde en el fondo volvemos al pasado, volvemos a ciertas situaciones donde en el fondo repetimos y recordamos. La palabra recordar es recuerdo, pasamos 2 veces por el corazón, entonces esa emoción se vuelve a sentir cada vez que recordamos, entonces la activamos como un loop, donde en el fondo nos estamos volviendo a sentir y resentir, por eso después se habla del resentimiento, y donde no dejamos que esto fluya. Las emociones duran 90 segundos. Mira. O sea, esta energía transita por nuestro cuerpo y nos viene a enseñar algo, nos viene a decir algo muy importante de nuestros valores y de nuestra situación interna. Entonces trae un mensaje, es una energía que trae un mensaje. Eso me parece interesante, eso que cuando, por ejemplo, convocamos acá y nos aparece una carta que nos señala una rabia, estamos de fondo hablando de la injusticia, estamos de fondo hablando de los límites que tenemos impotencia porque no pusimos antes, ¿no? Por ejemplo. Claro, es que pasa que la rabia, por ejemplo, cada emoción tiene su superpoder. Sí. El superpoder de la rabia tiene el poder de mostrarnos nuestros valores más primigenios, más fundamentales. Mira. Entonces, cuando alguien nos ataca o vulnera esos valores, la rabia aparece como un fuego, como un cortafuego para defendernos. Y eso es sano, y eso es necesario. El tema es ¿qué hacemos con esa energía? Si la tiramos como una respuesta inconsciente, que en realidad no es una respuesta, una reacción inconsciente, va a ser como un fuego que quema todo. En cambio, y a nosotros mismos, en cambio, si esa energía yo la hago consciente y la transformo como en una energía que puedo regular, que puedo armonizar, que puedo ecualizar, me encanta la palabra como de ecualizar, como si fuera esto, frecuencias de sonido que ecualizamos. Una frecuencia. Ajá. Y cuando podemos ecualizarla, podemos ser más asertivos y hacerlas más funcionales para nuestras relaciones, porque en el fondo, justamente cuando no hay conciencia, es que se generan los daños emocionales cuando se transforman en reacciones y no respuestas. Perfecto, pero me gustaría agregar algo que anoche hablamos y que justo también lo escuché en estos días y me hizo mucha sincronía cuando me hablaste. Voy a escoger otra emoción, el miedo. Muchas veces tenemos miedo, a veces inconsciente e irracional, por ejemplo con el dinero. Muchas personas, el miedo a la escasez, a la pobreza, a tal punto que a veces nos aferramos a quedarnos en lugares donde no nos gustan por miedo a eso. Y me habías mencionado anoche que también tenemos en la memoria ancestral ese miedo, ¿no es cierto? Claro, es que pasa que esos miedos tenemos miedos que están como genealógicamente heredados, culturalmente heredados y también familiarmente heredados,
y también desde nuestra infancia. Entonces son muchas capas, Capas, porque exacto. es importante decir que en el fondo nosotros vivimos en regímenes emocionales. Es decir, hay emociones que la cultura nos permite y otras que no. Otras que están validadas y otras que no, y eso ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Hay un libro que se llama Homo Emoticus, que a mí me gusta mucho, que tiene que ver justamente con contar la historia de las emociones de la humanidad. Y lo interesante es que en el fondo los miedos son experiencias, por ejemplo, de una infancia donde en el fondo se generó un daño y un miedo, y eso se agranda y se proyecta después al futuro. Entonces nosotros vivimos aferrados a experiencias pasadas y no somos capaces de enfrentar el momento presente porque son proyecciones como de, yo digo, teatro chino, como esas de sombra, donde parecen muy grandes y muy Claro. monstruosas, pero en verdad no son reales, no tienen materia, son sombras. Entonces lo interesante es cómo nosotros podemos atravesar esas sombras, que son atravesar nuestros miedos, para poder entender que nosotros tenemos el poder. Esto se trata del poder personal. Entonces, cuando nosotros encaramos nuestro poder personal, nos damos cuenta de la valentía, del coraje, Perfecto. del poder que tenemos interno. Entonces, cuando atravesamos también los miedos a la precariedad, los miedos a la muerte, hay tantos Al miedos abandono, derivados. al Que fracaso. Sí, se dicen que en el fondo son muchos, pero que en el fondo provienen del miedo a la mortalidad, porque en el fondo el hombre le tiene miedo a no trascender, a no ser importante, a no ser valorado. a no realizarse Entonces, también a veces, no a re- sentir a que no a que realizarse. nos Entonces, estancamos. ¿Ah? entonces, justamente tiene que ver con que, primero, dejemos de oír tantas voces externas y que aprendamos a escuchar nuestra voz interna y que dejemos de escuchar los juicios y sino que escuchemos las certezas de nuestra sabiduría interior. Perfecto. El propósito de este oráculo es justamente conectar con el saber y la sabiduría de tu corazón. Me llamó mucho la atención, gracias por la explicación. Constanza, esta carta, el asombro, Ah, como qué cuando hermosa. uno dice, perdimos el asombro. De hecho, hay un libro de Morris Bellman que recomendé en este programa que se llama El reencantamiento del mundo. ¿Cómo nos podemos reencantar con la naturaleza y entender que somos parte de ella? Y me gustó como los tips que diste. ¿Podías explayarte un poquito en esta? Sí, a mí me parece que el asombro es una emoción para mí fundamental para existir, Eso. porque si uno ve la chispa de un brillo del agua, si uno ve el rocío en una flor, si uno ve las estrellas, si uno se conecta realmente con la belleza que estamos rodeados, eh, la belleza natural, también nos vamos a conectar con la belleza humana, con la belleza artificial que hemos ido creando. Y creo que es interesante donde la emoción del asombro nos cultiva las ganas de vivir. Porque si ver a los niños es como conectarte con tu niño interior. Si uno está con el asombro despierto, todo es posible. Es como decir, nunca termino de aprender, porque ahora me ha No. llamado un montón de autores y yo he estudiado harto, la verdad, y no los conocía. Entonces, te vamos a pedir unas bibliografías, pues. Sí, ¿Ah? de todas maneras. A Bueno, ver, después vamos a lanzar el libro del método y ahí vamos a mira, hablar de toda esta teoría, que es una teoría bastante nueva, porque la teoría afectiva lleva como alrededor de unos 70 años aproximadamente. mira, interesante. A ver, Juanito, si podemos avanzar con, íbamos en la parte, ¿no es cierto?, del sentir, ¿no? ¿Estamos bien? ¿Cómo ahora nosotros trabajamos? Eran los 7 pasos del sentir, ¿no? Claro. Antes de llegar a las herramientas, una antes, Juanito, antes de llegar a las herramientas emocionales, los 7 pasos del sentir que tú hablabas, simbolizar, para tratar esas emociones, para que no nos quedemos ahí pegados en el loop, en el bucle, ¿no? Claro, en el fondo lo importante de estos pasos del sentir no es una fórmula, yo Ajá. digo como que pueden existir más pasos, Ujú. pero yo trato de distinguir los principales para que en el fondo nos Sí. conectemos con nuestro cuerpo, que nos conectemos con nuestra mente y nos conectemos con nuestra energía. Entonces, si ya percibimos, despertamos nuestros sentidos y decimos, que parece que la angustia la estoy sintiendo acá en la garganta, Mira, o parece que la rabia la estoy sintiendo como un calor que sube, o parece que el asombro lo estoy sintiendo cuando los pelos se me erizan. Entonces, cuando uno conecta con el percibir, primero se conecta con el presente, porque los sentidos nos conectan con el estado presente. perfecto. Después viene el sentir, que es cómo esa energía recorre, porque la energía no queda estática, la energía recorre por partes del cuerpo. Entonces viene después la segunda parte, que es localizar. Mira, ¿Dónde localizo la emoción? mira, ya.
Entonces, yo en talleres, por ejemplo, he trabajado con estudiantes, con profesores y todo, y les pido que se pongan carteles en el cuerpo, donde Qué sienten la lindo. emoción. Qué lindo. Es Y como es muy, la acupuntura que justo apunta a puntos del cuerpo que tienen que ver dónde se encuentran las emociones. De ahí se sí, pues, basa, ¿no? y es muy bonito que las personas tomen conciencia de eso, porque en el fondo eh, uno se da cuenta, y cuando uno descubre, uno aprende. Mira, estáis levantando toda una cosmogonía acá ancestral. En este tarot me gusta mucho, yo tengo ya mis dos preferidos, simbolizar. Por ejemplo, a veces, por ejemplo, cuando me siento nerviosa, tomo algo que me produce como nostalgia y me acuerdo de mi familia y me da confianza. ¿Ah? Simbolizar tendría que ver con eso, o con un amuleto, con los tótems que las personas ponen, ¿no es cierto?, en sus altares, ¿no? Y lo otro, Claro, ¿ah? en el fondo Dale, son estos arquetipos que hablaba Jung, que son estos como símbolos que todos reconocemos, que sí, pueden ser tótem, pueden ser piedras sagradas, pueden ser distintas como artefacto, distintas. sí. ¿Aló? ¿Se escucha bien? Sí, sí, artefacto o un collar de la mamá. ¿Ah? Artefactos, collares. En el fondo son objetos que simbolizan, y para simbolizar, en el fondo son eh, elementos que todos, a pesar de ser distintas de culturas, podemos reconocer. O sea, si nosotros vamos, por ejemplo, a las pirámides de distintas partes, de Egipto, de México, de distintas partes de Perú, vamos a ver las mismas serpientes, vamos a ver los mismos pumas, vamos a ver, Claro, y esos son símbolos, son, totalmente. sim- Ah, son símbolos de poder. sí, símbolos de poder y el transformar también me pareció muy potente, como El una... transformar es ¿Mm? crucial. Es crucial porque en el fondo hay que entender que las energías, imagínate el sonido. Sí, El sonido, cuando escuchamos una música, la música llega directamente a nuestro sistema nervioso en segundos y nos afecta cómo nos sentimos. Entonces también hay que tener mucho ojo con lo que nos escucha. sí, saber también de las personas que nos rodeamos y que estemos tomando energías positivas, como dice la epigenética, para que estemos en una sintonía parecida, porque se dice que el cuerpo y las células está comprobado científicamente, de acuerdo a la neurociencia, que toma esa energía y la hace tuya. Claro, claro. Y en el fondo cuando transformamos esa energía, es como cuando cambiamos de nota. Cuando Sí, cambiamos de nota, se cambia la onda de frecuencia. Es una cosa física, una cosa que exacto. todos podemos como comprobar. Y Sí, lo mismo pasa a nivel del tono emocional. el Cuando uno tono. tiene un tono emocional es cuando en el fondo uno está vibrando en una nota. Y cuando, por ejemplo, cambias de una nota a otra, cambia y bueno, y existe un instituto que me encanta que se llama HeartMath, Ujú, que es las matemáticas del corazón, ujú. que queda en Nueva York. Mira, Son estudiosos que se han dedicado a estudiar, así como los neurocientistas, sí, pero del corazón. Y impresionante. ellos crearon un dispositivo que ¿Ah? tú puedes medir la frecuencia de la emoción en que estás y te lo va Oh, midiendo. impresionante, sí, impresionante. Y yo me doy cuenta, por ejemplo, cuando las familias se mimetizan o han adoptado hijos que tú dices, hoy lo adoptaron, ¿no? Biológicamente no son hijos, pero son hijos filiales, es decir, tienen el mismo timbre de voz, hablan y gesticulan igual. ¿M? A ver, si pasamos, Juanito, al siguiente grupo de cartitas para que alcancemos el último minutito a hacerle una pregunta, hagamos una tiradita con la Constanza. Entonces, aquí estarían las 7 herramientas emocionales. ¿De qué se trataría esto? Para mí este es como el botiquín emocional, donde en el fondo uno pueda tener unas cartitas bajo la manga y poder saber qué hacer cuando la energía emocional está muy potente. Ujú. Entonces, por ejemplo, el superpoder que hablábamos, de que cada emoción tiene un superpoder y nos viene a enseñar algo. Entonces, reconocer cuál es el superpoder de cada emoción. Mira, La sombra, que es la carta más difícil, porque es la carta de lo que está oculto. Las emociones también ocultan cosas. Entonces, cuando hay, por ejemplo, demasiada euforia, que es una alegría exacerbada, las emociones no son ni buenas ni malas, sino que tienen gradaciones. Entonces, eso, pueden estar exacerbadas o disminuidas. claro, Entonces, cuando está exacerbada la alegría, por ejemplo, es una euforia, y la euforia exacto. nos vuelve temerarios y nos quita, en el fondo, como esta regulación. Entonces, lo interesante del trabajo de la madurez emocional, de la educación emocional, lo digo así porque en el fondo es un proceso de Ajá, aprendizaje, es aprender a ir regulándola, ajá, para que en el fondo, porque cuando están exacerbadas,
ocultan también cosas. Entonces la euforia, por ejemplo, las personas, ¿han visto esas personas que son chistosas, Sí, que son como el sí. centro de mesa, que hacen Ah, reír a todo el mundo? sí, Ahí hay una tristeza súper exacto. profunda que está guardada y que está ocultada ahí. Sí, en Flor de Bach le llamamos grimony a esa flor, a las La personas que crímola, se claro. ponen como una máscara de payaso, ¿no? Todo está bien, pueden estarse muriendo en un hospital, no, todo bien. Exacto. Bueno, las flores son muy precisas, las flores de Bach son muy precisas para trabajar las emociones. Entonces, para También. mí también fue una manera muy de contrarrestar, entender estos antídotos que a pesar ¿Mm? de que no son gotitas, ¿Mm? son antídotos que podemos ir probando, como que podemos ir ocupando. ¿Y esta carta, el clima, Constanza, como Esa herramienta? carta del clima ¿Mm? tiene que ver con la capacidad de visualizar, porque nosotros tenemos un paisaje emocional. Hay unos teóricos que se llaman, que viene de una teoría que viene de la ecología emocional. Ya, ¿Cómo tú te vuelves ecológico emocionalmente? a ver. Entonces, esa es una teoría como de un grupo, bueno, que viene de Estados Unidos y que después de España, y ellos desarrollaron una idea de cómo el paisaje, cómo tenemos paisajes emocionales, cómo transformamos esos paisajes, y yo he ahondado un poquito eso a partir del arte. Entonces yo Mira, no sé, pues los talleres, por ejemplo, el taller que di en Chiloé con el Instituto con la Escuela de Cultura, con jóvenes, yo les hacía como, ya, vamos a ocupar las arpilleras de la Violeta Parra para hacer un paisaje emocional. Hagamos el paisaje que estamos sintiendo. Y entonces, a partir de una técnica mixta, uno va creando el paisaje y puede transformarlo, porque el momento que tú lo haces en arte o lo imaginas, ya hasta lo estás transformando. Entonces, si por ejemplo estás en un momento de miedo muy intenso y estás muy aterrado, tu paisaje emocional va a ser árido, oscuro, frío, sombrío. Pero entonces puedes empezar a visualizar un lugar claro, brillante, con flores, con colores, con viento fresco, y tu tono emocional va a cambiar inmediatamente. oh, impresionante. Yo me acordé de esa película de Robbie, no sé si era esta persona que lamentablemente se suicidó, que fue actor de la película de Patch Adam, de la vida del... Y Ah, hay una claro. película que tiene que ir a rescatar a la esposa que se suicida en un Sí, paisaje muy, ¿la viste? Muy sí. como soterrado, muy álgido, y como que no la podía sacar de ahí, de esa película. Entonces, en el fondo, como que cada uno tiene como un guión, ¿no es cierto? A veces algunas personas como que tú notas que quieres sacarlas a veces y yo no puedo sacarlas. Están como en un guión de tristeza, quejándose. Cuesta sacarlas de ese relato, ¿ah? Y si tú lo piensas, es bien interesante porque eso tiene que ver con el arquetipo del inframundo o el Mira, mundo de los muertos, sí. que las antiguas culturas ancestrales también hablaban. Y en el fondo son personas que se les llama hoy en día, se simplifica en el baja vibración, Ujú. pero en verdad es mucho más complejo, que tiene que ver con cómo estamos enquistados en emociones, enquistados en pensamientos, en situaciones, en relaciones, donde en el fondo estamos en círculos viciosos, que los budistas le llamaron el samsara, que en el fondo es esta rueda de Sí, sufrimiento, y donde en el fondo no podemos tener la visión alta, la visión de la montaña, la visión del águila, de mirar las cosas desde arriba y entenderlas como parte del proceso y de un proceso de crecimiento donde vamos a tener subidas y bajadas y es sí. parte del camino. Es parte del camino. Sí me llamó la atención cuando me interpelaste. Yo anoche te dije que al igual que en la cábala era importante encontrar el equilibrio entre los polos opuestos. Pero me dijiste que también el equilibrio no tiene que ser algo tan rígido. Es que eso es interesante. Hay un bailarín, bueno, yo me dediqué mucho a la danza y a la teoría de la danza, y hay un bailarín que escribe sobre eso, y es muy interesante porque el equilibrio es dinámico, el equilibrio no es Eso, el equilibrio es una, una, dinámico. una, una cosa fija. Tú ves los árboles se mueven para estar fuertes. Entonces, como la teoría del bambú, hay que ser flexibles para tener la fortaleza. Entonces, el Exacto. equilibrio dinámico siempre está en un pivote donde pasamos de un momento a otro. Es como dar el paso. Eso. ¿Te has dado cuenta que cuando tú caminas, ¿Mm? un pie está en el aire? Sí, Entonces el equilibrio está justo en ese proceso, donde en el el pie está aire. en el aire y es un Mira, salto al vacío donde llegamos a tocar de nuevo tierra. Entonces exacto. el Mira, equilibrio está constantemente en movimiento. genial. No, me volaste la cabeza con eso. Y por último mira, antes de cerrar esta etapa, el decreto. Creo que es importante mencionarlo. Cuando decretamos, ¿no? Que nos vaya Sí, bien. ¿Ah? mira, cuando pensamos en esa carta, yo le decía a la Cata, dije, yo quiero esta idea del samurái, porque los samuráis dicen que cuando ellos dicen una palabra, están tirando ya la energía al mundo y ya se materializa, Eso. porque
las personas se olvidan que los sentimientos, las emociones, los pensamientos son invisibles, pero son energía, entonces ya están activando el mundo. Mira, Entonces, maravilloso. por eso está la espada del samurái, que concreta esas verdades. Entonces, los decretos tienen que ver con verdades que nos decimos nosotros Eso. para aumentar nuestra confianza, para aumentar nuestra capacidad de valentía, de coraje, de fortalecer estas emociones luminosas que nos hacen sentir mejor. Y sacarnos esos miedos que se dicen que incluso el 99% ni siquiera se cumplen. ¿Y si pasa esto? ¿Y si pasa esto otro? ¿Podemos avanzar Es que No, dime. una de las cosas más fundamentales es, me encanta un maestro que se llama Mingyur Rinpoche, que habla del monólogo. Nosotros tenemos un monólogo en nuestra cabeza. Entonces, tenemos que aprender a calmar este monólogo. Sí. Y la vida se vuelve plácida, pero mientras tengamos esta maquinita, este roedor rodando siempre, Sí. No hay pasa. Mira, Juanito, si mostráis acá la lectura última, porque, bueno, acá hice una de ejemplo ya, el método indicaba que había que tomar, ¿no es cierto?, una carta de cada grupo. claro, Sí. eso, súper. Porque en el fondo así podemos ver, es una lectura, hay lecturas más difíciles que no las vamos a Sí. explicar acá, que están en No, el libro, que sí, después voy a grabar Mira. un curso para eso, genial. pero tiene que ver con, por ejemplo, acá tenemos el miedo, la energía, el transformar y la alquimia. Entonces, la energía es esta dimensión de la experiencia donde nosotros nos conectamos con el miedo a nivel energético. La energía vital es lo que nos mantiene vivos. Y el miedo también es parte de la energía vital porque es una energía emocional. Ujú. El tema es que nos conectemos a través de eso y que en el fondo nos demos cuenta que esa energía también nos enseña coraje, nos enseña valentía, nos enseña a desafiarnos a nosotros mismos para poder superar los obstáculos. Mira. El otro día estuvimos en la montaña y yo le decía a las chicas como, imaginen subir esta montaña como si están subiendo sus obstáculos ocultos, sus obstáculos internos, porque los miedos tienen que ver con eso. Mira, Entonces, ¿cómo transformamos esa energía en el paso a paso? eso. ¿Cómo hacemos que los miedos no se logran atravesar en un solo salto, sino que los vamos atravesando capa por capa? Entonces, eso es interesante, saber que al final Paso a paso. no tener la premura de querer vivir sin miedo. Yo escucho eso, ay, pero sí, Eso. vivir sin miedo. Sería... Los miedos son naturales y necesarios para nuestra supervivencia. Mira. Ujú. O sea, si nosotros vemos un escape de gas y no sentimos miedo y no salimos corriendo, nos morimos. Nos morimos, exacto. Sí, hay que tener un equilibrio. Juanito, a ver si alguien hizo alguna pregunta para que le responda la Conio, ¿no? Antes de despedirnos, sería... Me están diciendo, buenas tardes, soy A ver. Paula y quiero realizar una pregunta, por favor, en el magazine de los No te despegues de invisibles. la sintonía de la hoy. La mejor música No sé por qué sonó para eso. tu compañía. No sé por qué sonó eso, pero estoy ya solucionado. Ya, me están diciendo, y a Constanza Cordobés, tuve una relación de 17 años con un narcisista con el cual tuve 2 hijos. Nos separamos hace 6 y continúa con su violencia. ¿Cómo puedo manejar esa situación y dejar que me afecte? Entonces... Es difícil la pregunta porque yo creo que yo puedo aconsejar, pero creo que lo más importante es primero recordar a las personas que ellas son dueñas de su poder. Cuando nosotros caemos en relaciones con narcisistas o con personas abusivas, es porque nosotros nos ponemos en ese lugar por las experiencias que tenemos de vida anteriores, por nuestros propios traumas, miedos, sensibilidades. Entonces hay que recuperar el poder porque cuando uno cae en esas relaciones, uno ha cedido el poder. Y se hace de manera inconsciente porque uno cae en todas esas trampas que tiene una persona así. Lo digo por experiencia personal, que bajo experiencias así, donde en el fondo hay que recuperar el poder, superar el momento en que uno ya deja de ser víctima, porque en un momento que uno es víctima, pero hay un momento que dejamos de ser víctima y eso es cuando nosotros recuperamos nuestro poder. Entonces... Perfecto, mira, yo le saqué 4 cartas, la primera me salió la mente, ¿ya? Para que la interprete la Connie. Estamos terminando acá el programa, pero nos queda esta, confianza, percibir, y después viene alquimia. A ver, ¿qué nos dice la Connie? Bueno, principalmente que en el fondo volver al poder es volver a la confianza interior.
a mí me encanta una enseñanza que me hizo mi maestro de Kung Fu, que decía que en el fondo hay que mantener la guardia alta, pero si es que tú no quieres entrar en pelea, tú esquivas el golpe. Cuando tú esquivas el golpe, esa persona no tiene con quién pelear. La mejor manera de lidiar con un narcisista es no contestar, estar en silencio, no enganchar. Perfecto. Entonces, cuando tú recuperas tu confianza y te relacionas con tu mente desde tu confianza, tu respuesta va a ser más asertiva. Y tiene que ver con esta alquimia, que tiene que ver con cómo transmutas esta energía, que es muy dañina, y la transformas para un nuevo relato en tu vida. No, hermoso, hermoso. Te agradezco mucho, Constanza. No sé si Juanito va a terminar, podemos poner el Instagram de la Connie. Te agradezco mucho tu visita, Gracias a ustedes. estar con nosotros, tu sabiduría. Diste tanta información que yo creo que esto está para que hagáis un curso entero. Picoteamos un poquito por aquí y por allá, pero igual ya le da como una estructura y un sentido ya que se nota que viene harta información aquí de aprendizaje personal y de autocuidado emocional. Sí, y bueno, solo agregar una cosita Sí, para la dígame. persona que hizo la Ahí pregunta. está la información de que la creo- Constanza. Su Claro, Instagram. está Coco Despierta Despierta Coco y Despierta. corazón.despierta, ¿no es cierto? Corazón.despierta. Sí, acá Sí. también está, lo puse al final. Sí, lo puse al final de la presentación, creo, ¿no? Y hace poco creamos un canal en WhatsApp donde también se pueden unir, donde en el fondo vamos generando cada vez más actividades de aprendizaje emocional y Sí. también experiencias de viaje emocional. Perfecto. Pero, ¿algo querías decir, algo final? Solo quería decirle a la persona que hizo la pregunta que también hay una dimensión superior que tiene que ver con la compasión. Cuando tú te das cuenta que esas personas más difíciles en tu vida son grandes maestros para desarrollar tus mejores virtudes y lo mejor de ti, tú logras perdonar. Qué Y lindo. cuando logras perdonar, puedes seguir adelante. Sí, eso es lo más importante. Bueno, muchas gracias, Connie. Les agradezco a todos los que aquí nos acompañaron. Gracias, Juanito, por tu paciencia, por acompañarnos. Nos vemos en un próximo programa y esperamos que de nuevo tengamos de invitada aquí a la Constanza para otro capítulo. Bye. Nos vemos. El magazine de lo invisible, sueños y realidad increíble, frecuencia mágica inigualable, universo oculto, impalpable.